Sabes, hoy quiero hablar acerca de algunas estrategias espirituales para vivir con victoria este año. Vivir en victoria no es solamente una cuestión de deseo, sino que debe ser un trabajo que nosotros hacemos constantemente para poder conquistar la victoria. Un soldado, cuando va a la batalla, un soldado empieza con entrenamiento físico. Después está preparando sus armas. Estoy pensando en un soldado romano, en un soldado de hace algunos dos milenios. Hombres que preparaban sus espadas, que afilaban sus espadas, hombres que preparaban su armadura. El equipo defensivo y el equipo ofensivo lo preparaban. Hombres que preparaban las catapultas, ajustaban todo, preparaban las postas que enviaban o las piedras que enviaban esas catapultas. En fin, había una preparación para poder ir a la batalla. Nosotros no podemos triunfar en esta vida, no podemos tener éxito solamente si pensamos que la victoria nos va a llegar al estar quietos, al estar pasivos, y ahí a nuestros brazos llegará la victoria. Tiene que haber una preparación. Hay una diferencia entre la gente que gana y la gente que pierde, y para perder no hay que hacer nada. Para ganar muchas veces tenemos que ir aún contra la corriente, y por esto quiero hablarte de estas estrategias espirituales para vivir en victoria este año, porque entendemos algo, que la vida de por sí no es muy sencilla, que se tienen que tener disciplinas, que tenemos que hacer ciertas cosas, prepararnos, educarnos, entrenarnos, hacer tantas cosas para poder tener éxito. Pero acuérdense también que tenemos un adversario, un enemigo llamado Satanás, que está contra nosotros, que su misión es robar, matar y destruir. Dice la palabra en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos pueden creer eso conmigo? Dios quiere que tengamos vida, y no solamente que tengamos vida, Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. En todas las áreas de nuestra vida Dios quiere que estemos en abundancia, Dios quiere que estemos rebosando en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿qué hay que hacer para contar con la ayuda de Dios en este año y ver el poder de Dios manifestado a nuestro favor? Y no es que Dios esté, si Dios quiera o no quiera, no, Dios quiere. Diga conmigo: Dios quiere. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos estemos bendecidos. De hecho, la obra que hizo en la cruz del Calvario la hizo por todos. Cuando Él dijo consumado es, ya lo hizo. El Señor ya te salvó hace 2000 años. El Señor ya te proveyó hace 2000 años. El Señor ya te sanó hace 2000 años. El Señor ya restauró tu familia hace 2000 años. El Señor ya hizo todo hace 2000 años. Cuando dijo consumado es, ya terminó. Fue y se sentó a la diestra del Padre Celestial, porque Él ya terminó. Y nos dejó los recursos, nos dejó toda su bendición, la dejó para que nosotros podamos disponer de ella. Pero ¿cómo podemos disponer de todo lo que el Señor tiene para nosotros? Lo disponemos de la siguiente manera, y cuando nosotros lo hacemos a la manera que vamos a compartir, ni el enemigo podrá contra ti. Hablar de guerra espiritual, yo no hablo a estar toda la noche despierto reprendiendo demonios y echando fuera demonios. Yo no estoy hablando de eso, porque la verdadera guerra espiritual es esta que vamos a compartir. Los pasos indispensables para vivir una vida en victoria espiritual es esto que vamos a compartir. Y en primer lugar es poner a Dios en primer lugar. Si tú quieres que Dios esté contigo, como cuando David se enfrentó a Goliat. Goliat vino contra David y le dijo: sabes, has venido contra mí como un perro con palos y piedras. Te voy a matar y voy a dar la carne de tuya, la voy a dar a las aves del cielo. Y de esa forma Goliat amenazó a David. Pero David dijo algo muy importante. David dijo: mira, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Yo no sé cómo venga tu enemigo contra ti este año. Yo no sé qué tan equipado venga, cuánta armadura traiga. Yo no sé qué espada porte tu enemigo y qué tamaño, qué estatura tenga tu enemigo. Pero no importa cuán grande sea tu enemigo, el Señor que está contigo es grande que Él. Aleluya. Amén. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor.
Yo no sé si el enemigo sea un cáncer, o yo no sé si sea un problema familiar agudo. Yo no sé cuál sea el problema, pero sin importar cuál sea el problema, el Señor tu Dios es más grande que ese problema. Dice la palabra del Señor, dice que en todas las cosas somos más que vencedores. Pero ¿cómo podemos asegurar que Dios nos acompañe? Algo bien poderoso dice Génesis 5:24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios, y me estremece mi espíritu. La frase que dice: caminó pues Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Dígalo conmigo: caminó Enoc con Dios. Y como Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó. Cuando nosotros caminamos con Dios, Dios siempre va a estar disponible para caminar con nosotros. El problema es nosotros si estamos caminando con Él. El problema es todos los días caminaremos con Él o solamente algunos días. Qué importante es que no empecemos a orar solamente cuando viene el problema, solamente cuando viene la enfermedad. No, que nosotros estemos caminando con Dios, y así es probable que ni el problema venga, y si llega a venir, sabremos que tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Quiero leerte de Génesis 5, 22, 24, y quiero leer, ese mismo pasaje, pero quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. Nada más por 300 años él caminó en comunión íntima con Dios. Dice: y tuvo otros hijos e hijas. Vivió Enoc 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Me estremece el pensar que este hombre Enoc vivió 365 años en total en íntima comunión con Dios. No sé cuántos años de tu vida has vivido tú. No sé cuántos años tú puedes decir que has caminado con Dios y cuánto de ese tiempo has estado fuera de Dios. Pero sin importar cuánto tiempo o cuántos años hayas andado lejos de Dios, que este año, este enero de 2025, sea el día que tú comiences a caminar con Dios desde aquí hasta el fin de tus días, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú determines poner a Dios en primer lugar. Qué hermoso el día que yo muera un día. Yo sé que se va a decir: este desde jovencito le sirvió al Señor, desde jovencito caminó con Dios, ¿verdad? Es hermoso eso, pero qué triste es cuando un tiempo le servimos a Dios y otro tiempo no le servimos a Dios. Y nuestra fe no está muy fundamentada, porque no estamos edificados sobre la roca que es Cristo. Aquel que construye, dice, la casa sobre la roca, vendrán vientos y tempestades, pero su casa no se va a caer. Triste de aquel que tiene una casa rodante, que la ponen un día aquí, otro día acá. Cuando viene un viento la va a volcar, porque esa casa no tiene cimientos. Es importante que nosotros tengamos cimientos, que nos establezcamos en la roca que es Cristo Jesús, y así venga lo que venga, no nos va a mover en el nombre del Señor. Amén. Así que pon a Dios en primer lugar en tu vida, en tu persona. Pon a Dios en primer lugar en tu familia. ¿Sabes qué privilegiados somos cuando nuestros hijos son respetuosos de Dios? Ese respeto los guardará donde vayan. ¿Sí? Qué importante que nuestros hijos conozcan al Señor, porque estén aquí o en otro país, nuestros hijos serán temerosos de Dios. Qué triste de las personas que no saben qué harán sus hijos cuando salgan de su ciudad, cuando vayan a estudiar o a trabajar a otra ciudad. No saben exactamente qué harán, no saben si estarán en los antros, no saben con quién estarán acostados, no saben. Qué triste es que nuestros hijos pudieran crecer sin los valores espirituales, pero qué poderoso es cuando nuestros hijos se van de casa con la semilla de Dios en sus vidas. Sabemos que nosotros no podemos ir, pero el Dios que nosotros servimos, el Dios que arde en nuestros corazones, es el Dios que estará en el corazón de nuestros hijos. Es el Dios que arde en el corazón de nuestros hijos, y ellos no podrán escaparse de esa presencia. Alguien dijo algo bien poderoso. Alguien dijo: tus hijos pueden escapar de tus consejos y pueden huir de tus brazos, pero nunca de tus oraciones.
Qué poderoso es cuando caminas con Dios y cuando pones que hay alguien, que hay un sacerdote que ora por esa familia, que hay un padre de familia que ora, que hay un hombre en esa casa que ora por esa familia. Y eso es parte de lo que hacemos en Mejor Hombre, enseñar que el hombre es un sacerdote y enseñarle al hombre lo que Dios le ha asignado como responsabilidad. Y cuando nosotros como hombres lo hacemos, esa familia es bendecida. Y si acaso no hay un hombre en esa casa, hay una mujer, pues esa mujer que se levante poderosa a cubrir a sus hijos. Cuán poderosas son las oraciones de una madre. Si algo grande puedes hacer, madre, por tus hijos, es bendecirlos, es orar por ellos. Qué poderoso es poner a Dios en primer lugar en tu vida. Qué poderoso es poner a Dios en primer lugar en tu familia. Qué poderoso es poner a Dios en primer lugar en tu tiempo. Sabes, estoy bien contento contigo. Estoy tan contento contigo porque este primer domingo dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a estar en la casa del Señor. Y sabes, que este sea el sentir. No somos una iglesia religiosa, tú sabes. No tenemos actividades todos los días. No queremos que estés acá todos los días en una cosa y otra. ¿Sabes qué? Hay actividades diseñadas para todas las personas. Hay algunos que ya tomaron Mejor Hombre y no regresarán, a menos que quieran recrearse en alguno de los temas. Vendrán, pero está sazonadas. Hay mujeres que ya lo tomaron, otras vendrán. Viene el Instituto Bíblico, algunos querrán estar, otros no. Vendrá el encuentro, unos querrán estar, otros no. Vendrán diferentes cosas, pero no tienes que estar en todo, sino lo que tú sientas que debes estar, pero sí deberías estar. De acuerdo a la palabra del Señor, debemos apartar un día para el Señor. Es una parte de los mandamientos, una parte de los mandamientos que hemos relajado tanto. Y qué importante es que usted lo está respetando en este día. Alguien diría, pero sí, pastor, pero Dios estableció el sábado, no el domingo. Bueno, nuestro Señor resucitó en un domingo y nosotros nos reunimos a celebrar a Cristo Jesús. Dice amén conmigo. Y sabes, quiero hacerte una pequeña reflexión. ¿Será razonable? ¿Será prudente? ¿Será justo que nosotros apartemos 2 horas, que es lo que aproximadamente dura un servicio, cada domingo, una vez a la semana? ¿Será prudente? ¿Será justo? ¿Será correcto? Meditemos en esto. Procura consagrar un día a la semana, o sea, 2 horas de ese día para honrar al Señor. Ni siquiera todo el día, 2 horas de ese día para honrar al Señor. Amén, amén, hermano, gloria al Señor, amén. Dios nos da 24 horas, 7 días a la semana, por 4 semanas cada mes. O sea, Dios nos da 168 horas por semana. De esas nada más 2 para estar en su casa. Dios nos da 168 horas. Tenemos 166 horas para hacer lo que queremos, ir a donde queramos. ¿Por qué ocuparemos las 2 horas? ¿Por qué habrá una cultura, y esa cultura cada vez está creciendo más en la iglesia, donde las personas usan esas 2 horas de servicio para hacer otras cosas que pueden hacerla en 166 horas? Tú no eres de ellos porque estás aquí, y que tú no seas de ellos en esta semana. ¿Dices amén? Y los que sí son y nos están escuchando y mirando por el video, les amamos y les exhortamos en el nombre de Cristo Jesús. 168 horas por semana. ¿Sí? Y el servicio del domingo solamente te tomará 2 horas. O sea, solo tomará venir a honrar al Señor al mes 8 horas contra las 672 horas que Dios nos da de vida y de tiempo. No sé de ti, pero yo reconozco que yo vivo por Dios cada día. Que cada día que me despierto, nuevas son sus misericordias. Gracias a Dios por ello. En breve cumpliré 50 años y les testificaba en el grupo de oración que nunca había estado tan emocionado por cumplir 50 años, cumplir un año más. Pero hubo temores en mi corazón. Desde muy joven hubo temores en mi corazón. Siempre tuve temor de morirme y que mis hijos estuvieran pequeños.
Hoy, ¿sabes qué? De 50 para arriba son tiempo extra porque mis hijos crecieron, son profesionistas, aman al Señor. ¿Sabes qué? Ya están encaminados. Hemos fundado un ministerio, hemos hecho tantas cosas. Y ¿sabes qué? De los 50 para arriba son años extras, pero ¿sabes qué? Dios, a pesar del temor, siempre mi oración era: Señor, gracias por cuidarme, gracias por guardarme, gracias porque me permites sacar adelante a mis hijos, gracias que me permites ver el cumplimiento de tu llamado en mi vida. Y ¿sabes qué? Dios ha sido bueno conmigo. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces tenemos temores en nuestra vida. Yo no sé si tú la has pasado por eso, pero yo como cualquier ser humano enfrento temores como tú. Pero a pesar de los temores, qué poderoso es cuando tú te plantas en la palabra, empiezas a orar, empiezas a creer. Recuerdo muchas veces yo declarando la palabra: me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Cuando venía el temor, me paraba frente al espejo y empezaba a confesar: me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. ¿Dices amén conmigo? Pero qué importante es reconocer que cada día que vivimos es por la misericordia de Dios. Qué importante es reconocer que Dios nos da al mes 672 horas al mes de vida, de tiempo. Bueno, apartemos 664 horas de esa vida que Dios nos da. Perdón, me estoy equivocando con las matemáticas. Perdón. De esas nos da Dios, nos da Dios 672 horas por mes. Solamente restémosle 8 y son 664 horas que Dios nos da de vida. A cambio solamente 8. ¿Está bien? ¿Creen que será justo reunirse los domingos a alabar al Señor? Pero que este año hagamos un propósito de cada domingo. No me ocuparé de otra cosa. El domingo a las 10 de la mañana voy a estar en la casa del Señor y voy a alabar al Señor, y Dios es primero en mi vida y ahí voy a estar. Y no sigamos la corriente de este mundo. ¿Dices amén conmigo? Ponlo a Dios en primer lugar en tus finanzas. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú honras la causa de Cristo, tú bendices la obra del Señor. Es la prueba que estás mostrando que amamos al Señor y que lo estás poniendo en primer lugar en tus finanzas. Sabes, cuando lo ponemos en primer lugar, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, porque Dios no es hombre para que mienta. Y suficientes pasajes hay en la Biblia sobre promesas a aquellos que pueden honrar a Dios o pueden sembrar una semilla en el reino de Dios. Hay promesa suficiente de que recibiremos cosecha en el nombre de Jesús. Es más, y la palabra dice en Malaquías 3:10, dice: probadme ahora en esto. Si lo probamos y no funciona, dejemos de hacerlo, pero vamos a probarlo y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Toma a Dios en primer lugar en tus decisiones. Toma el consejo de Dios revelado en la palabra de Dios. Si Dios dice, te da un consejo, respétalo. Toma en cuenta la palabra de Dios. Señorita que estás buscando un esposo, sabes, toma en cuenta a Dios en su palabra. Que sea alguien que sea cristiano, ya con eso ya obedeciste al Señor. Que sea alguien que tema al Señor. Y no le preguntes por aquel inconverso. No le preguntes: Señor, es que será tu voluntad, voy a ayunar y orar. No, ya está revelado en la palabra de Dios. Si me ofrecen entrar a negocios turbios, está revelado en la palabra de Dios de acerca de no robar. Está revelado en la palabra de Dios acerca del peso justo y la pesa justa, la balanza justa. Está en la palabra de Dios. Yo ya sé. Yo voy a quedarme con la palabra de Dios en cada decisión. Y cuando me quedo con la palabra de Dios, Dios va a estar conmigo. Dios va a honrar mi vida. Dios se expresó de David que era un hombre conforme a su corazón, porque su corazón era tierno, era suave para caminar con Dios. Por eso cuando se enfrentó a Goliat, Dios estuvo con David y obtuvo una gran victoria. Si tú quieres ver las victorias de Dios en tu vida, camina con Dios, pégate a Dios. No importa lo que te pase, Dios te va a ayudar. ¿Cuántos reconocen que Dios ha sido con ustedes hasta este día? ¿Cuántos lo reconocen? Amén. ¿Cuál es la segunda estrategia para esta guerra espiritual? La primera estrategia es poner a Dios en primer lugar. En segundo lugar, determinar ser un hombre o una mujer de fe. Ya recibimos bastante incredulidad a través de estos aparatos. Ya recibimos mucha incredulidad. Úsalo para tu trabajo. Yo lo uso para el ministerio, para mandar los mensajes, para predicar la palabra, inclusive para dar consejería. Úsalo para tu trabajo, está bien, pero ten cuidado cuando
En tu tiempo de ocio, ten cuidado cuando empiezas a desplazarte a través de videos, porque estás absorbiendo pensamientos que van a crear una incredulidad en tu vida, porque todo lo que este mundo dice y habla es contra la palabra de Dios. Todo lo que hacen es en contra de la palabra. Con noticias, van a llenarte de noticias, que el nuevo virus, que la guerra acá, que la gasolina acá, que tantas cosas. Y no importa cuánta suba la gasolina, si la gasolina sube, la palabra de Dios sigue diciendo: Jehová es mi proveedor. Si la pandemia viene, la palabra sigue diciendo: el Señor es tu sanador. No importa lo que venga, el Señor es más grande que nuestros problemas. Pero si nos mantenemos enfocados en el Señor, ¿por qué vamos a estar temerosos de la situación y de las noticias que están en el mundo? La palabra es muy clara al respecto y nos desafía a creerle al Señor. Un hombre o una mujer de fe es un hombre o una mujer que crea la palabra de Dios. Cree a Dios a pesar de las circunstancias, como los 3 jóvenes hebreos creyeron a Dios a pesar de las circunstancias. Fueron al horno de fuego por no adorar aquella estatua de Nabucodonosor. Calentaron el horno y los lanzaron dentro del horno de fuego ardiendo. Pero dice la palabra que el rey se asomó y preguntó: ¿no eran 3 jóvenes los que echaron al horno? Dijeron: sí. Dice: ¿cómo yo veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. No importa lo que suceda, Dios va a estar contigo. Dios va a caminar contigo. Si tú eres un hombre o una mujer de fe, quédate con Dios. Crea a Dios a pesar de las circunstancias. Crea a Dios a pesar del dolor. Mantente creyendo a Dios, porque Él va a hacer una obra para ti. Crea a Dios aunque parece que es muy tarde. Sigue creyendo a Dios. Amén. No importa cuán grandes de edad seamos, Dios puede cumplir su palabra. Cristo le tomó 3 años para cumplir su propósito de vida. Fue y se sentó a la diestra del Padre. 3 años. Tienes 70 años, Dios todavía puede cumplir su propósito para ti. Tienes 80 años, Dios todavía puede cumplir. ¿Sabes qué? Si está incompleto los anhelos y los sueños de tu corazón, Dios todavía puede hacerlos. Pero vamos a mantenernos creyendo a Dios. Crea a Dios aunque sea tarde. Crea a Dios a pesar de lo ilógico. Cuando el hombre o la mujer de Dios le cree a Dios, es porque se ha quedado con la palabra de Dios. Pues confía en aquel que ha dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no van a pasar. Aleluya. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es para siempre. Vamos a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Es la segunda estrategia, es determinar ser un hombre o una mujer de Dios. Es decir, voy a creerle a Dios. Yo voy a creer lo que la palabra dice. Me quedaré con Dios. Esa es el quedarse con Dios. El quedarse con la palabra de Dios fue suficiente para que Josué y Caleb se mantuvieran entre los que entraron a la tierra prometida. Todos los que no creyeron a la palabra del Señor, todos los que no se quedaron con la palabra de Dios, quedaron postrados en el desierto. Y el asunto de entrar o no entrar no era cuestión de Satanás. Entrar o no entrar era cuestión de fe, creer o no creer. No creyeron, se quedaron postrados en el desierto. ¿Cuánta gente no va a entrar a la promesa? ¿Cuánta gente se muere en esta vida, se va de esta vida? Fueron cristianos hermosos, pero nunca entraron al ver el cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Nosotros tenemos que mantenernos creyendo al Señor. Hay ocasiones que no es lógico creer. Hay ocasiones que parece que no hay ninguna manera de que Dios lo haga. Pero Dios es experto en los imposibles. La tercera estrategia de guerra espiritual, la tercera estrategia es: determina pensar correctamente. Determina pensar correctamente. Es que hay gente que piensa que guerra espiritual es estar echando fuera demonios y reprendiéndolos y en los aires. Y ¿sabes qué? Cuando la guerra espiritual que Eva perdió y que nos metió a todos los seres humanos bajo el pecado, fue una cuestión de pensamientos. Allá vino Satanás a cambiar los pensamientos de Eva. Allá vino a cambiar lo que había escuchado de parte de Adán. Allá vino a cambiarlo en la mente Satanás.
Cuando Cristo Jesús fue una guerra de pensamientos, la guerra que Cristo ganó contra Satanás tuvo que ver con los pensamientos que Satanás estaba filtrándole. Cuando dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Que fue cuando Cristo dijo: ¿sabes qué? Al Señor tu Dios adorarás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La guerra que Jesús ganó, que nos mantiene a nosotros en victoria espiritual, es aquella guerra que cuando Satanás vino y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo no quiso demostrar su identidad transformando piedras en pan. Cristo dijo: ¿sabes qué, Satanás? También escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Cristo estuvo diciendo es: yo no voy a demostrarte que soy hijo de Dios porque pueda convertir piedras en pan. Yo soy un hijo de Dios porque la palabra de Dios dice que lo soy, y yo me quedo con esa palabra. Satanás vendrá una y otra vez a arrebatarte tu identidad, a decirte que tú no eres, que tú no puedes, y todo eso estaría contrario a la palabra. Porque si él viene y te dice que no puedes, la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga el enemigo ese pensamiento y empiezas a pensar que no puedes, grábate la palabra de Dios. Recuerda la palabra. Recuerda una y otra vez la palabra. Cuando venga el enemigo y te diga que tú esa batalla la vas a perder, recuerda la palabra que dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero vamos a aprender a pensar correctamente. Todos tenemos una inclinación a pensar mal. Todos tenemos una inclinación a pensar mal acerca de relaciones personales. Tenemos una inclinación a pensar mal acerca del trabajo que tenemos. Por muy buen trabajo que tengamos, de repente nos llena de temor al pensar que algún día nos puedan despedir y qué vamos a hacer. No importa en el nivel donde estemos, muchas veces tenemos temores de los negocios que tenemos. Estamos pensando que, ¿y qué tal si quebramos? A todo mundo. No conozco una persona que no tenga algún tipo de temor, pero tenemos que entender que vamos a cambiar nuestros pensamientos por el pensamiento de la palabra de Dios. Vamos a quedarnos con lo que Dios dice, y para eso tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. 2 Corintios 10, 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia o de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La guerra espiritual está ahí, entre las cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces Satanás mismo te ha dicho que quizás Dios no te ama? ¿Cuántas veces Satanás mismo te ha convencido que quizás Dios no te va a ayudar? Y son pensamientos que vienen del enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho que Dios ya no está contigo, a pesar de que la palabra dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Pero tenemos que quedarnos con la palabra, porque nuestra mente es el campo de batalla. Ahí es un campo cruento. Ahí nuestra mente, debes de cuidar tu mente, y la vas a cuidar no sentándote a ver tantos videos, no sentándote a ver tantas noticias. La vas a cuidar cuando tú te estás llenando de la palabra de Dios. Este año, lee la Biblia en un año. Termina. Hay gente que han pasado 20, 30 años y nunca ha leído la Biblia en un año. Este año lea la Biblia en un año. Termine la Biblia en este año. Dice amén conmigo y grábese la palabra de Dios. La cuarta estrategia de guerra espiritual es: determina hablar correctamente. Dígalo conmigo: debo hablar correctamente. Claro, hablar es una consecuencia directa de nuestros pensamientos. Si purifico mis pensamientos, voy a purificar la manera en que hablo. Pero usted en su casa lea Números 13 y 14 y dése cuenta que la gente que dijo: ojalá muriéramos en este desierto, efectivamente murieron. Y la gente que dijo: los comeremos como pan, que fueron 2, Josué y Caleb, el Señor dijo: por cuanto hubo en ellos otro espíritu, yo los meteré a la tierra que les prometí. Necesitamos mantenernos creyendo, pero pensando correctamente para hablar correctamente. Porque tú comerás, dice la palabra, Proverbios 18, 21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué estás hablando sobre tu familia? ¿Qué estás hablando? A veces es complicado con los hijos cuando tienen arranques y hacen cosas y tú quieres decirles cosas, ¿verdad? Pero tenemos que orar al Señor y que podamos poner un freno en nuestra boca y podamos cambiar nuestra mentalidad y poder confesar sobre ellos lo que dice la palabra del Señor.
sobre tus finanzas. ¿Sabes? Tenemos una mala costumbre en México. En México tenemos la costumbre, y yo entiendo, mira, sé cómo están la situación, pero, ¿sabes? Es importante que no te arrastre la situación, lo que la gente está hablando, lo que los gobiernos están decidiendo. A mí me impresiona Gosén, porque Israel en Gosén, o sea, el pueblo de Israel en Gosén, no importaron las plagas que vinieran a Egipto. En Gosén estaban resguardados por la poderosa mano del Señor. Cuando vino la plaga de los primogénitos y cada primogénito estaba muriendo, todas las casas de los hebreos que tenían la sangre en la puerta, en el marco de las puertas, ahí no hubo muerte. Nosotros estamos guardados en el nombre del Señor Jesucristo, pero tenemos que empezar a hablar la palabra. Declara la palabra de vida, de bendición sobre tu persona. A mí me va bien en el nombre de Cristo. Declaro que estoy fuerte. No importa cuán débil te sientas. No importa si una rodilla anda haciendo traca. No importa, tú mantente confesando la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tus rodillas, sobre tu cuerpo, sobre tu alma. El gozo del Señor es mi fortaleza. Habla sobre ti, declara sobre ti, decreta sobre ti. ¿Qué podemos decretar? Mira, hay un ataque tremendo. Satanás es tan experto en querer quitarnos la revelación correcta de la palabra. Hay un ataque cristiano contra el confesar la palabra, aún en el medio cristiano. Hay gente que está diciendo: no, tú no puedes darle órdenes a Dios. Si yo no le estoy dando órdenes a Dios, yo solamente me estoy poniendo de acuerdo con Dios para decir lo que Dios ya ha dicho. Usted no puede decir cualquier disparate, no puede declarar cualquier disparate. Pero si Dios ya dijo algo, si la palabra dice que por las llagas de Cristo usted es curado, usted toma la palabra y usted repite la palabra, la confiesa en voz alta sobre su vida. Lo que Dios dice para su familia lo confiesa. Lo que Dios dice para su cuerpo lo confiesa. Lo que Dios dice para su economía lo confiesa. Lo que Dios dice para su negocio. No dice la palabra: dile al justo que le va a ir bien. ¿No dice eso la palabra? Yo empiezo diciéndome a mí mismo: a mí me va bien en el nombre de Jesús. Y luego le digo a ustedes justos, lavados con la sangre de Cristo, les digo: a ustedes les va a ir bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que la palabra dice. Dáselo fuerte al Señor. Esa es la verdadera guerra espiritual. Esa guerra cuando yo pienso correctamente, cuando creo correctamente, cuando pienso correctamente, cuando declaro correctamente. Porque el Espíritu Santo, mira, es exactamente igual que en la creación. ¿Sabes tú que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza? Génesis 1:26 dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos parecemos a Dios. Nos parecemos a Dios. Sí, no hablo de físicamente. Hablo de los principios, valores espirituales y el poder espiritual y todo esto. Bueno, nos parecemos a Dios. Así nos hizo el Señor. Perdimos la imagen cuando pecamos, pero luego recuperamos la imagen cuando Cristo muere por nosotros. Recuperamos la imagen de Dios. Ya tenemos la imagen de Dios en nuestra vida otra vez. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura, me parezco al Señor. Tú te pareces al Señor, tu Dios, tú te pareces. Yo me parezco al Señor. En el principio dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Todo era un desorden, era un caos. Pero Dios no se deprimió por el caos. Dios no se angustió por el caos. Dios habló al caos. Dice: en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y Dios empezó a crear por su palabra. Lea Génesis 1 y se va a dar cuenta que en muchas ocasiones está escrito: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y Dios lo crea todo por el poder de su boca. Nosotros hemos de ser como Dios y hemos de crear con el poder de nuestra boca. Cuando Cristo Jesús vino, Él habló, y cuando habló, creó. Nosotros creamos cuando hablamos, sea para bien o sea para mal. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama va a comer de sus frutos. Es un principio espiritual. Si tú hablas para vida, tendrás vida, y si tú hablas para muerte, tendrás muerte. Es decir, tu lengua, tu boca es capaz de poner una atmósfera espiritual divina a tu favor, o de poner una atmósfera espiritual diabólica en tu contra.
Todo de acuerdo como tú estás confesando. Por eso no debemos de ser descuidados en nuestra confesión. El hermano Kenneth Hagin dice que alguna ocasión estaba en la carnicería formado para comprar algo de carne. Y dice que delante de él está una señora, y después de que pidió algunos kilos, y cuando le dan el precio de la carne, la señora voltea y mira al hermano Hagin y dice: uy, qué caro está todo. Y él apenas iba a sentir, apenas se iba a poner de acuerdo con ella y decir: es cierto. Pero cuando apenas iba a hablar, el Espíritu Santo le habló y le dijo: tú te callas. ¿Están aquí conmigo? Porque no importa si hay 5 panes y 2 peces y hay una multitud de 5,000 ahí para alimentar. No importa si hay 5 panes y 2 peces. Si Jesús está contigo, la situación está resuelta. Aleluya. Amén. Y Jesús se va a quedar contigo por la palabra de tu boca. Jesús se quedará contigo por la palabra que hables. Si tú declaras la palabra, el Señor se va a quedar contigo. Y si no, tú sabes quién te va a acompañar. Sabes, las palabras que hablamos son la sustancia, es la sustancia con la cual obra el Señor. Es el material con el cual trabaja el Señor. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú confiesas la palabra, el Espíritu Santo se va a montar en esa palabra y creará. Porque dice la palabra que cuando Dios hablaba, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. O sea, cuando Dios hablaba, el Hijo se apresuraba a cumplir la orden, pero la fuerza creadora era el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros hoy. Él es una fuerza creativa a tu favor. Marcos 11, 22, 23 dice la palabra: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Sea para bien o sea para mal, lo que diga le será hecho. Y sabes que podemos creer o no creer esta palabra, pero yo he determinado creer. Voy a cumplir 50 años, de los cuales 35 he caminado con Dios. En 35 años he visto la mano de Dios. En 35 años soy testigo del poder de Dios que sana en mi propia vida. He visto la mano de Dios de muchas maneras. He visto al Señor el proveedor, he visto al Señor el sanador, he visto al Señor haciendo una obra en mi familia, he visto al Espíritu Santo venir sobre mis hijos y que mis hijos amen al Señor. He visto al Señor, y Dios, hasta este día yo puedo decir: Dios es fiel a su palabra, y es fiel a la palabra que tú y yo confesamos con nuestra boca, si está de acuerdo con la palabra de Dios. La mujer enferma del flujo, ¿por qué sanó? La mujer enferma del flujo sanó porque decía, dice Mateo 9:21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Ella venía hablándose a sí misma: si yo toco el borde del manto de Cristo, seré sana. Qué tremendo es cuando tú vienes aquí a la iglesia, te acaban de dar un diagnóstico negativo y tú vienes a la iglesia creyendo: no, este domingo, mientras levante mis manos, mientras adore al Señor, cuando yo esté allí, el poder de Dios me va a tocar. Y sabes que Dios va a ser de acuerdo a tu fe. Pero si tú te enfermas y ya dices: sabes que Dios me falló, sirvo a Dios, de nada sirve. No te desanimes. Si algo pasa en tu cuerpo, ven acá, ven con fe, y Dios va a hacer una obra contigo. Hemos visto personas que tumores han sido quitados cuando estaban los exámenes médicos, cuando habían sido programados a cirugía, y cómo Dios les ha arrancado un tumor. Hemos visto la mano de Dios en sus vidas, hemos visto milagros, pero es fe. Fe agrada a Dios. Vengamos con fe, vengamos como la mujer del flujo que dijo este día: si tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Está aquí conmigo? Determina hablar correctamente y bendecir tu propia vida, tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tu iglesia, porque Dios es así. Dice la palabra en Romanos 4:17, dice: como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo están tus ventas? ¿Ves unas cuantas monedas al final del día? Empieza a confesar la palabra, empieza a declarar la palabra sobre las ventas. Parecerás loco si quieres, sí, pero esta locura para nosotros es poder de Dios.
Confiesa la palabra sobre tu negocio. Confiesa la palabra sobre ese contrato. Declara la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Alguien alguna vez se enojó porque para mí era muy fácil sentarme con alguna persona y lograr que esa persona se sumara a la obra de Dios, al ministerio, a los proyectos. Pero no tiene por qué enojarse. Se llama gracia y favor de Dios. Cuando tienes gracia y favor de Dios, entonces se va a activar también en tu vida. Tú vas a ir a tocar una puerta y para cuando tú vayas a tocarla, Dios ya la abrió para ti. Ese contrato que estás creyendo, decláralo. Ese contrato es mío, me pertenece en el nombre de Cristo. Decláralo. Amén, aleluya. Di gloria a Dios conmigo. Y por último, hermanos, determina ser un instrumento en las manos de Dios para expandir su reino. La quinta arma o estrategia de guerra espiritual es mantenernos predicando la palabra de Dios. Tenemos que ir al campo del enemigo y tenemos que arrebatar las almas. Tenemos que involucrarnos en la obra del Señor. No pasemos esta vida sin nunca jamás haber ganado un alma para Cristo. No sé cuánto hace que ganaste un alma para Cristo. Hace cuánto invitaste a alguien a que viniera y se sentara. Quizás no sabes dar el discurso evangelístico, pero puedes invitar a alguien, puedes decirle que venga, que se siente con nosotros, y aquí el Señor hará una obra para su vida. Pero es importante que luchemos porque este año alguien conozca a Cristo por nuestra vida, por nuestro testimonio, por nuestra invitación. Yo siempre me admiro del mundo, cómo la gente del mundo tiene tanta estrategia para lograr sus propósitos. Hay gente que cuando son elecciones, hay gente que pasa, invita a unos para que vayan a almorzar y los llevan a votar y luego a almorzar. Y digo, por un voto, es increíble lo que la gente hace por un voto. ¿No podríamos nosotros hacer lo mismo por una familia? Decirle, ¿por qué no vamos a la iglesia este domingo? Y al terminar la iglesia te invito a comer con tu familia. A lo mejor no tienes que ir a un restaurante muy caro, pero puedes dejar lista en tu casa ya los frijoles cocidos y las cosas listas, y luego ir a tu casa y sentarse a la mesa con ellos y compartirles, invitarles. ¿Dices amén? Podemos hacerlo. Vamos a predicar la palabra de Dios y mantengamos al enemigo ocupado en la obra que hacemos, y así no tendrá tiempo de llegar hasta nuestra casa. Porque cuando los mantenemos pasivos, él de alguna manera llegará a nuestra casa, a nuestros dominios, llegará ahí. Pero vamos a mantenerlo ocupado allá, ganando las almas para Cristo Jesús. La palabra dice en Marcos 16:15: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Amén. Así, hermanos, que este año quizá alguien dirá, ¿es tan básico? Sí, es sencillo. Es sencillo, el evangelio es sencillo. No es gran complejidad, es sencillo. Estas armas, estas estrategias de guerra espiritual las he usado los últimos 35 años de mi vida, con resultados medibles, palpables. He usado estas 5 pasos, los he usado en mi vida. Úsalos y vas a ver la mano de Dios para ti. Recuerda, las estrategias espirituales son poner a Dios en primer lugar. En segundo lugar es determinar ser un hombre o una mujer de fe. En tercer lugar es determinar pensar correctamente. En cuarto lugar, determinar hablar correctamente. Y quinto es determinar ser un instrumento en las manos de Dios para expandir su reino.